Waverly Hills Sanatorium es un antiguo sanatorio situado en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Fue construido en la década de 1910 para albergar a pacientes con tuberculosis, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que era común en ese momento. El sanatorio se construyó en una colina para proporcionar a los pacientes un entorno más saludable, con aire fresco y luz solar, que se creía que ayudaba en el tratamiento de la tuberculosis. Durante su funcionamiento como sanatorio, Waverly Hills ganó cierta notoriedad debido a las condiciones extremas de los pacientes y a las altas tasas de mortalidad. Se estima que miles de personas murieron en el sanatorio a lo largo de los años. En los oscuros bosques de Kentucky, Estados Unidos, se encuentra un lugar envuelto en misterio y terror, el Waverly Hills Sanatorium. Esta imponente estructura de estilo gótico fue construida en la década de 1910 como un hospital para pacientes con tuberculosis, una enfermedad mortal que asolaba a la población en esa época. Sin embargo, con el paso de los años, el sanatorio se convirtió en el escenario de innumerables leyendas y rumores que han dejado una huella imborrable en la historia de la región. Desde el principio, el Waverly Hills Sanatorium estuvo envuelto en una atmósfera sombría y misteriosa. Los pacientes que ingresaban en busca de cura se encontraban con un lugar desolado y aislado, rodeado por un espeso bosque, que ocultaba secretos oscuros entre sus sombras. Se decía que, durante la noche, se escuchaban lamentos y susurros inexplicables, mientras las luces parpadeaban de forma misteriosa en las ventanas del sanatorio. Una de las leyendas más escalofriantes del lugar hablaba de la mujer de blanco, un espíritu que deambulaba por los pasillos del sanatorio. Se decía que era el fantasma de una enfermera que, abrumada por la tristeza y el sufrimiento de los pacientes, se quitó la vida arrojándose desde una de las ventanas del edificio. Su presencia se sentía en las noches silenciosas, cuando su figura etérea aparecía en los sueños de los enfermos, llenándolos de terror y desesperación. Otra leyenda hablaba de la Cámara de la Muerte, un lugar en el sanatorio, donde los pacientes desahuciados eran llevados para pasar sus últimos días. Se decía que, en ese lugar, los lamentos de los moribundos resonaban en las paredes, mientras sus almas se desvanecían en la oscuridad. Muchos afirmaban haber visto sombras fantasmales, acechando en las esquinas de la habitación, como si fueran guardianes de un reino oscuro y desconocido. Pero esto no es todo. Entre las sombras del Waverly Hills Sanatorium, un secreto aún más oscuro y macabro se esconde, el legendario Túnel de la Muerte. Este pasaje subterráneo, oculto a simple vista, se extendía desde el sanatorio hasta el exterior, conectando las instalaciones con el mundo exterior. A simple vista, este túnel parecía servir como una forma discreta de trasladar a los cadáveres de los pacientes fallecidos sin perturbar a los demás. Sin embargo, lo que pocos sabían era que este túnel también era el escenario de horrores indescriptibles. Se rumoreaba que los médicos y el personal del sanatorio utilizaban el túnel para llevar a cabo experimentos siniestros y atroces en pacientes desesperados. Herramientas de tortura, suministros misteriosos y prácticas médicas extremas eran llevados a cabo en las profundidades del túnel, lejos de las miradas curiosas y de la luz del día. Las paredes del túnel estaban impregnadas con los susurros de las almas torturadas y los lamentos de aquellos que habían sufrido en manos de sus verdugos. Se decía que los espíritus de los pacientes y médicos desdichados vagaban por el túnel, buscando venganza y alivio para su sufrimiento eterno. El misterioso túnel de la muerte se convirtió en una parte integral de la leyenda del Waverly Hills Sanatorium, un recordatorio sombrío de los horrores que ocurrieron en su interior, y un testamento de la oscuridad que aún perdura en el lugar. El túnel de la muerte sigue siendo un símbolo de los terrores que acechan en las sombras, recordando a todos que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados en las profundidades del olvido.